Hoy te voy a hablar de una mujer irapuatense muy ilustre y que forma parte de la historia de nuestra ciudad. Su nombre es Josefa Brígida de Jesús Vargas Galeana. Ella nació de la familia conformada por don Juan Vargas León y doña Francisca Galeana Amaro. Si tú has oído hablar de los hermanos Galeana en la historia de México, bueno, pues ella fue pariente de familiar de ellos. Bueno, esta familia vivía en Urándiro, Michoacán, pero ante la situación que vivía México en aquellas épocas, en finales del siglo XIX, estaban todos los problemas de que si Juárez se iba, de que si Juárez llegaba, de que si venían los franceses, de que se iban, etcétera, 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 de la reforma y de todas esas, de que quitaban a Santa Anna y demás. Bueno, decidieron, para mayor seguridad, ir a la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y aquí se establecieron. Entonces, es por eso que aquí nace Josefa Brígida. Ella es la número 12 de 15 hijos, como se acostumbraba en aquellos entonces. Y ella nació un 8 de octubre de 1866. Fue bautizada, bueno, en la catedral de la ciudad de Irapuato, en aquel entonces era la parroquia de San Marcos de Nuestra Señora de la Soledad, y ahí fue bautizada al día siguiente de que nació. Y en 1868 pues recibe la confirmación también. Eso Pepita, como va a ser llamada muy cariñosamente por todos sus hermanos y en su familia, pues recibió la educación en su casa. Recordemos que por estos años de la Reforma, precisamente se cierra la escuela de niñas, que hoy es la presidencia municipal de Irapuato, y después van a ser expulsadas también las hermanas de la Caridad, y con ello pues ya se cerraba toda posibilidad de educación para las niñas en nuestra ciudad. Pues fue dirigida ella en su casa por maestros, por sus hermanos y principalmente por Francisca, su mamá, quien la va a inducir, la va a ser su principal maestra de sus virtudes humanas, sociales, morales y principalmente religiosas. Desde los 5 años, ella ya tenía a su director espiritual, que va a ser otro irapuatense, Gavino Chávez. Y también le ayudó su hermano, que era jesuita, Vicente Vargas Galeana. Entre ellos fueron formando ese corazón tan pequeño, pero también tan grande, abierto a todo esto de manera espiritual. De tal manera que ella se consagra a la Santísima Virgen, recibe la cinta de la Asociación de los Santos Ángeles y en 1874 inclusive es admitida en la Asociación de las Hijas de María. A pesar de su corta edad, Dios escoge a las almas y las prepara desde el seno materno. Nos dice la Sagrada Escritura, desde el seno materno me elegiste, me hablaste. Bueno, pues también en ella vamos a ver que, como ya decíamos, desde muy pequeña ya buscaba a Dios y estaba muy abierta en su alma limpia, y por eso ya en la adolescencia va a empezar a tener unas manifestaciones místicas. Nos hablan ya, por ejemplo, de los 14 años, ella ya contemplaba a Jesús en su Sagrado Corazón, y eso alimentaba cada vez más su vida espiritual y la práctica de las virtudes que la van caracterizando. Este afecto, fíjate que sin embargo, en aquel entonces ahí era muy conocido que dentro de la ciudad de Irapuato morían muchas personas porque les caían los rayos. Hay muchos registros en relación de eso, y más en la época en la que vivió Pepita. Ella, fíjate que estando dentro de su casa, cayó un rayo muy cerca de la ventana, en el árbol que daba a la ventana de su casa. Hoy podemos conocer su casa porque, bueno, ya no existe la finca, pero sí la ubicación enfrente del templo de San Francisquito, que es San Francisco de Padua, en la calle Guerrero. Bueno, ese rayo
que cayó muy cerca de ella, no le cayó directamente a ella, pero sí muy cerca, pues le afectó en su salud, le va a afectar en su corazón. Esto la va a llevar inclusive a ser un obstáculo dentro de su deseo. Pero es que Dios ya tiene preparado, ya va Él encaminando fuera de lo que nosotros queremos o deseamos. De tal forma que ella deseaba entrar a una congregación religiosa para hacerse religiosa y hace su solicitud en 1894 en el convento de Nuestra Señora de Guadalupe y de Santa Coleta de los Pobres Capuchina en la Ciudad de México. Pero debido a sus enfermedades, a su situación de salud, que mucho ocasionó el rayo que te comenté, pues no va a ser admitida. Van a decir que ella desde su casa puede unirse a la congregación, pero que no es admitida, porque realmente Dios la tenía predestinada para otra y ya más adelante inclusive va a comentar cómo si Jesús le va manifestando ese deseo. Pero bueno, tú a lo mejor me vas a decir, bueno, ahorita hemos estado hablando de una vida espiritual que si bien sí favorece a nuestra ciudad de Irapuato, porque tenemos una mística nacida aquí en Irapuato, pero eh, como para nombrarla ilustre, para nombrarla parte de la historia, sí va a formar parte de la historia, porque a esa búsqueda de Dios, a esa entrega de Dios que ella quería, va a establecer, por ejemplo, una orquesta. Va a organizar una orquesta que su objetivo principal era solemnizar las celebraciones litúrgicas, pero esa solemnización lo va a realizar en ese sentido de establecer el arte, de establecer la cultura. Y su vocación la va a llevar más allá, su vocación de la vida religiosa, porque aunque ya no va a ser admitida, pero sí va a buscar la manera de vivir en su casa como religiosa, teniendo una vida comunitaria y unos momentos fuertes de oración. Pero no va a quedar tan ahí, viendo la necesidad en la que vivían las niñas, principalmente las mujeres en la ciudad de Irapuato, porque inclusive no tenían educación. Recordemos nuevamente que fue cerrado la escuela de niñas y estas entonces pues vagaban, estaban en la calle, no había quien las dirigiera, había muchas niñas huérfanas porque estamos hablando de momentos de guerra, de momentos de dificultades y entonces bajo toda esta situación ellas van a conocer al padre José María Yermo y Parres, que hoy es santo y que es fundador y que es también una persona que se preocupaba por las necesidades de los demás. Pues ella va a Puebla para entrevistarse con él y deja aquí en Irapuato lo que nosotros conocemos como el asilo de Guadalupe para niñas huérfanas. Es el que encontramos hoy en día a un lado de la parroquia de la Virgen de Guadalupe del Puente, que nosotros le llamamos la Virgen de Guadalupe. Ella la funda. Pero no nada más es fundarla, sino que ella se dedicó a hacer todos los trámites para que pudieran venir aquí las religiosas para tener el lugar, para ayudarlas a establecerse, para ayudar dentro del asilo en lo que se requería, en lo que se formaba. Entonces ahí forma parte de esa ayuda hacia el bien de la mujer en nuestra ciudad, una verdadera feminista que busca ayudar a la mujer de manera real. Pero continuando con su deseo de ser religiosa, en octubre de 1902 solicita al excelentísimo señor don Leopoldo Ruiz y Flores, obispo de León, el permiso para fundar un instituto religioso. Y viendo nuevamente las necesidades que existían en Irapuato, todo lo que ya habíamos comentado, el señor obispo le pide que funde un colegio para las niñas, que las niñas tuvieran en dónde educarse, en dónde formarse. Y aunque ella va a decir, pues yo no tengo conocimientos de escuela, yo no soy maestra, bueno, va a buscar la manera
de poder poner maestras y ellas dirigir la educación, una educación muy propia para aquellos tiempos, muy actualizada para aquellos tiempos, con los medios necesarios, en donde iba a poner en el centro educativo al alumno, con una pedagogía hasta en ese momento las más novedosas, las más modernas para su época. Y así, el 19 de enero de 1903, se abren las puertas del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, que hoy en día lo conocemos como Colegio Irapuatense y que subsiste hasta hoy en día teniendo 120 años de su existencia. Algo que ahí está formando cuántas generaciones, cuántas niñas, cuántas mujeres fueron formadas ahí, cuántas madres de familia fueron formadas ahí. Por eso es parte de la historia de Irapuato, por esa protección y ese cuidado principalmente a las mujeres. Recordemos que es mixto el colegio ya, pero ya es mixto de hace poquitos años, ¿no? Como unos 30 años para acá, pero antes era la formación de la mujer. También ya dando esa fundación, el señor obispo concede la fundación de la congregación Familia del Corti Jesu. Ya les permite y se establecen el 25 de enero de 1903, en donde ya se empiezan a hacer todo lo necesario para su establecimiento. Y ese deseo de amor y reparación que ella va a transmitir, no nada más lo deja en cuestión de la religiosa, sino también la aportación de los laicos, que los laicos también contribuyen en ese amor y reparación. Y entonces el 5 de agosto de 1907 funda la Alianza Expiatoria. Ahí los jóvenes, los laicos lo pueden realizar. Y así continúa su vida en la expansión de ese carisma, de esa ayuda hacia los demás, de tal forma que su congregación crece y también lleva ese conocimiento a otros lugares. ¿Cómo va a ser? Y su carisma y su ideal pues ya es extendido por toda la República, inclusive a nivel internacional, en muchos factores, no nada más en la educación, sino también en la salud, en la pastoral, y como misioneros, etcétera, etcétera, llevan este mensaje. Es entonces Magdalena de la Reparación, como recibe el nombre y como ahora ya va a ser conocida como Magdalena de la Reparación, que recibió ese nombre cuando se funda la congregación. Fíjate que fue un sorteo en donde fueron por azar recibiendo sus nombres y a ella le tocó ese, Magdalena de la Reparación, y también el ser superiora de la comunidad. Ya enferma en 1917 a causa de la diabetes, va a la Ciudad de México y a los 50 años de edad, pues fallece el 22 de enero de 1917, dejando su testimonio de vida entregándose principalmente a esos. Y sus restos, pues primero estaban allá en México y después se trajeron aquí en Irapuato, en donde lo que nosotros conocemos como la Casa de Colón, porque ahí estaba la hacienda de Colón, están sus restos. Esto es Magdalena de la Reparación. Next class, students. See you later.